Gloria al Señor. 17 de junio del 2020. Una mañana un poco fría, pero ¿qué importa si tenemos la bendición de Dios? Que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Que la bendición de Dios les siga y se multiplique en sus familias. Que la bendición de Dios se deje ver en sus actividades. Que la bendición de Dios se haga sentir cuando usted esté invocando la presencia de Dios, el nombre de Dios, como lo hacemos a partir de este momento. Padre poderoso, Padre bueno, Padre santo, es un privilegio enorme estar delante de ti, Señor. Es un privilegio que solo podemos recibir de parte de ti mismo, Señor. Estar buscándote, Señor. Estar invocándote, Señor. Estar acercándonos a ti, Señor. Y en este precioso día, Señor, esa es una de las razones que más invade nuestro ser de gozo, de alegría, Señor. Mucho más que ver los rayos del sol, mucho más que encontrarnos con la claridad de un nuevo día. Mucho más, Señor, que poder compartir un día más con nuestros seres queridos, Señor, es la alegría de tenerte, Señor. Es la alegría de saber que estás con nosotros, Señor. Es la alegría de saber, Señor, que no nos dejas, que no nos desamparas, que no nos abandonas, Señor. Nosotros tampoco queremos olvidarnos de ti, Señor. Nosotros tampoco queremos aislarnos de ti, Señor. Quizás estaremos un poco aislados del resto de personas, un poco aislados de la sociedad, Señor. Pero de ti no, Señor. A ti queremos abrazarte cada día más y más, Señor. Oh Dios, a ti queremos aferrarnos, Señor, con todas nuestras fuerzas, Señor, y amarte de la misma manera, Señor. Por eso, henos aquí en esta hora, Señor, exaltándote, henos aquí en esta hora, Señor, elevando manos delante de ti en adoración, Señor. Henos aquí en este momento, Señor, diciéndote una vez más, Señor, oh Dios, por favor, provéenos tu gracia. Por favor, provéenos tu amor, provéenos tu bondad, Señor. Provéenos, Señor, tu dulzura, provéenos tu amor, tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Esa provisión, Señor, esté sobre toda la iglesia en este día. Esa provisión, Señor, esté sobre todos los hermanos que laboramos en casa o los que laboran afuera, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Qué bueno eres tú, Señor. Qué grande eres tú, Señor. Qué glorioso eres tú, Señor. Sé que este día, Señor, tu pueblo tendrá más de lo que espera, Señor, porque te tenemos a ti, Señor. Gracias, Dios. Y no permitas, por favor, Señor, que ningún poder de las tinieblas logre cautivarnos o apresarnos, Señor. Te pedimos, Señor, humildemente, que estés tú peleando por nosotros todo el día, Señor. Que estés tú defendiéndonos todo el día en el nombre de Jesús. Que persigas por nosotros esos adversarios espirituales, Señor. Esos enemigos de las tinieblas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Consume toda oposición, Señor. Desintegra toda opresión en el nombre poderoso de Jesús. Que tu pueblo, Señor, pueda disfrutar hoy, Señor, del río, de la presencia, del mover de tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Y no haya ningún poder de las tinieblas que se lo pueda impedir, que se lo pueda prohibir, Señor. Que tu pueblo, Señor, pueda llenarse más y más de ti, Señor. Aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las dificultades, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos todos.
mis amados hermanos, bienvenidos a este culto, gloria al nombre del Señor. Bienvenidos a esta reunión en honor al Señor, en honor a Dios. Bienvenidos todos. Vamos con gozo y con alegría a la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y estaremos leyendo allí desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5 en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Amén y amén. Es normal, mis amados hermanos, que al ver esta actuación del profeta Elías, se piense que lo invadió la cobardía. Pero una cosa es estarlo pensando desde la posición actual de cada uno de nosotros, en medio del estado que cada uno nos encontramos hoy día. Y otra cosa muy diferente, haber estado allí, como se dice normalmente, en el ojo del huracán, como le pasó al profeta Elías. Entendamos, por favor, que a partir de la amenaza de la reina de Jezabel, mujer impía, mujer perversa, como ya lo hemos dicho en otros cultos, en otras oportunidades, pero a causa de la amenaza de esta reina, Elías iba a tener encima la presión, la persecución de toda la monarquía, de todo el estado, por así decirlo, de todos los soldados, de todos los ejércitos. En ese tiempo, por supuesto, no existía la Interpol, pero hágase una idea usted, por favor, que era como cuando hoy en día la Interpol busca a una persona por cielo, mar y tierra y por todas las naciones. A Elías le iba a empezar a suceder algo similar a partir de la amenaza de la reina Jezabel. Así que olvidémonos un poquito, por favor. Yo sé que a algunos les va a costar, pero olvidémonos un poquito de ese señalamiento, de esa crítica acerca de una posible cobardía en la vida de Elías. Saber que iba a ser buscado en todo el imperio no era nada fácil. A nosotros a veces nos viene una enfermedad. A nosotros nos viene a veces una deuda. A nosotros nos viene a veces un momento de desempleo. Y ni siquiera actuamos con la prudencia que actuó el profeta Elías. Hay personas que con cualquiera de esos asuntos, con cualquiera de esas experiencias, se desesperan, se enloquecen y terminan cometiendo unos errores
graves. Ni qué hablar de la desesperación que muchas veces siente una persona cuando en medio de una relación sentimental el otro le termina y le dice: hasta aquí llegamos, ya no vamos más. Usted y yo sabemos de personas que se han quitado la vida por eso, ¿verdad que sí? Bueno, pues lo del profeta Elías no era nada fácil. Estudiémoslo desde otra óptica diferente a la que siempre hemos tenido en cuenta cuando escudriñamos este pasaje. Y nos encontraremos que por un lado vemos el sentido de la preservación que se manifiesta en la vida del profeta Elías. Miremos lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, Proverbios capítulo 27, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: el avisado ve el mal, en Proverbios 27, 12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan por en medio del mal y llevan el daño, sufren daño, como quien dice, el mal los toca, el mal los afecta. Pero el avisado, cuando ve el mal, se esconde, se aparta, se aleja de ese mal. Y si tenemos en cuenta este pasaje en el libro de Proverbios, pues allí entenderemos, mis amados hermanos, que era lo que estaba haciendo el profeta Elías. Había una amenaza contra su vida, contra su integridad física, y él lo que hizo fue alejarse de esa amenaza. Pero no lo veamos como cobardía. Ahora bien, habrá quienes dicen: pero pastor, si usted se da cuenta, el profeta Elías hizo lo mismo que Jonás años después. Yo le respondería a usted: dése cuenta que no fue lo mismo lo uno y lo otro. El profeta Elías huye ante una amenaza de muerte. Si leemos el libro de Jonás en el capítulo 1, los primeros versículos, nos daremos cuenta que Jonás huye de la presencia de Jehová. Y yo creo que todos notamos la diferencia, ¿verdad que sí? No es lo mismo huir de una amenaza de muerte que huir de Jehová, que huir de la presencia de Dios. El profeta Elías en ese momento, cuando sale corriendo, cuando se va del lugar donde se encuentra, cuando quiere esconderse, no está huyendo de la presencia de Dios. Él no está diciendo que no quiere volver a saber nada de Dios. Él lo que no quiere es que lo maten. Porque quiere seguir viviendo. Gloria al nombre de Dios. Que quiere seguir viviendo. No quiere que lo maten. O no de esa manera. Como se imagina, como cree, como piensa que lo van a matar. Eso es lo que vemos en primer lugar. En segundo lugar, se manifiesta aquí en este pasaje que acabamos de leer el cansancio al que muchas personas pueden llegar. Y es algo normal. El único que no se cansa, el único que no se fatiga, según la Biblia, es Dios. De lo contrario, en esta tierra todos nos fatigamos. En esta tierra todos nos debilitamos. En esta tierra hay momentos en donde nuestras fuerzas se van, en donde nuestras fuerzas escasean. Y eso es lo que yo veo aquí que pasó con el profeta Elías. Se cansó. Y por eso prefirió
echarse a dormir debajo de un arbusto, debajo de un eneldo. Pero veamos estos pasajes bíblicos. Génesis, capítulo 27. Génesis capítulo 27, versículo 46. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Sed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Aquí está el caso de la mamá de la mamá de Esaú y de la mamá de Jacob, Rebeca. Y ella manifiesta un deseo de no seguir viviendo, o manifiesta un cansancio acerca de la vida, precisamente por unas decisiones mal tomadas de su hijo Esaú, y porque piensa o se imagina que de pronto su hijo Jacob va a tomar las mismas malas decisiones. Entonces manifiesta un cansancio contra su vida. Ahora, nadie se me adelante a lo que estamos escudriñando en la palabra de Dios. Nadie vaya a pensar, porque hasta ahora estamos avanzando en la enseñanza, que hoy voy a predicar a favor de quitarnos la vida o algo por el estilo. No. Quédese por favor hasta el final del culto y lo verá. Estamos viendo ejemplos en la Biblia de personas que, como el profeta Elías, se cansaron y en medio de su cansancio, en medio de su agonía, incluso llegaron a expresar palabras en contra de su existencia. Llegaron a expresar palabras en contra de su vida. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero no me vaya a malinterpretar usted pensando que hoy el pastor Jonathan Cañón va a predicar a favor del suicidio. No. Vámonos entonces, después de ver este segundo ejemplo. El primero es el de Elías, el segundo es el de Rebeca, mamá de Esaú, de Jacob. Vámonos ahora para el libro de Job, capítulo 7. Job, capítulo 7. Versículo 15 y versículo 16. Job 7, versículos 15 y 16. Dice Job: y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Bien, el profeta Elías estaba sufriendo una persecución nacional, por así decirlo. Rebeca estaba muy angustiada por el destino de sus hijos. Y Job estaba pasando una prueba muy tremenda después de haber perdido sus hijos, después de haber visto a su esposa hablar como una mujer necia, después de haber perdido todas sus riquezas, todas sus propiedades, y después de haber perdido prácticamente toda su salud, y de que su vida estuviera pendiendo, colgando de un hilo. Se cansó de la vida. Y miremos cómo él expresa que lo más profundo de su ser, en su alma, en su corazón, él prefiere el estrangulamiento, él prefiere la muerte. Y dice: abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Entonces era tal el cansancio que, en pocas palabras, Job aquí como que estaba pidiendo la muerte.
como que estaba pidiéndole a Dios ya que se lo llevara. Y entonces encontramos un tercer ejemplo de personas temerosas de Dios, de personas que de alguna manera caminaban con Dios, conocían a Dios, pero dada la tragedia que tuvieron que vivir, que tuvieron que soportar, manifestaron al máximo su cansancio. Porque yo creo que esto es lo máximo ya, el punto extremo del cansancio. Es decir, no quiero vivir. Pero aquí no paran los ejemplos, hay uno más. En Eclesiastés capítulo 2. Vámonos allí para Eclesiastés. Capítulo 2. Versículo 17. Eclesiastés capítulo 2, versículo 17. Dice la Biblia. Esto lo dice el rey Salomón. Aborrecí por tanto la vida. Un cuarto ejemplo. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, quizás lo que le pasaba al rey Salomón no llegaba al nivel, a la estatura de lo que le pasó a los anteriores personajes. Pero es que él se cansó de ver la monotonía de la vida a nivel general. No de la monotonía de su propia vida, sino de la monotonía de la vida de todos. Se puso a escudriñar y, en pocas palabras, como que se dio cuenta que todo era un círculo vicioso, que todo era un círculo de abatimiento, que todo era un círculo de dolor. Y entonces también manifestó un aborrecimiento de la vida. Pero estos ejemplos que acabo de señalar a través de la Biblia, número uno, son con el fin de darnos cuenta que no podemos a la ligera criticar al profeta Elías y decir era un cobarde. Y número dos, estos ejemplos son con el fin de señalar, escúcheme mi amado hermano, son con el fin de señalar la fragilidad del ser humano, la limitación del ser humano. Y es que como fue frágil el rey Salomón al analizar lo que pasaba en la vida de todas las personas, como fue frágil Job por causa de la prueba extrema que le tocó vivir, como fue frágil Rebeca pensando en el mañana de sus hijos, así mismo fue frágil el profeta Elías. Pero no era cobardía. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, es un versículo que muchos de ustedes ya conocen. Santiago 5, 17. Nos dice Dios que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, no podemos llegar a ver a los personajes bíblicos, incluyendo al profeta Elías, como si fueran un Dios. No. Claro que hay ejemplos, claro que hay testimonios. Por eso hemos estado estudiando estos días lo que la Biblia nos habla del profeta Elías, porque hay unos aspectos sobresalientes en lo que ellos fueron, en lo que ellos vivieron, en lo que ellos hicieron para el Señor. Aleluya. Pero no podemos considerarlos como si fueran un Dios.
Porque entonces ahí es donde cometemos el error de decir, mira, cobarde, mira, tú no sirves para nada. Ah, yo que te creía más. No. Tanto Elías como los demás eran personas de carne y hueso, sujetas, óigame bien, a pasiones como las nuestras. Y es que ¿quién de nosotros no ha salido corriendo en algún momento? Y es que ¿quién de nosotros no ha gritado de angustia en algún momento? Y que ¿quién de nosotros no ha llorado a punto de prácticamente encharcar el lugar donde estamos? Es que ¿quién de nosotros no ha sentido susto? Es que ¿quién de nosotros no ha sentido miedo? ¿Quién de nosotros no se ha lamentado? Ahora bien, mi deseo con esto tampoco es impulsarlo a usted para que diga lo que quiera. Tampoco es impulsarlo a usted para que se comporte y se manifieste como se le dé la gana o como el dolor lo obligue a hacerlo. Después de todo esto que hemos visto, ahora sí déjeme decirle a dónde quería llegar. Quería llegar a lo siguiente. A pesar de que el profeta Elías salió huyendo, tratando de preservar su integridad física, a pesar de que el profeta Elías manifestó un desprecio hacia su existencia, dado el dolor, dada la preocupación, el miedo que sentía en ese momento. Aquí viene el aspecto sobresaliente a resaltar en la vida del profeta Elías. Pero no se equivocó a la hora de referirse a Dios. No se equivocó a la hora de expresarse acerca de Dios. Así que una cosa es salir corriendo por susto a que nos pase algo. Otra cosa es decir, yo no quisiera vivir más. Pero algo muy, muy, muy diferente es llegarnos a meter en contra de Dios. Algo muy, muy, muy diferente es rebelarnos delante de Dios, llegando a faltarle al respeto. Cosa que no sucedió. Cosa que no pasó. Y algunos de ustedes dirán, pero pastor, tampoco ahí en primer libro de Reyes capítulo 19, en los primeros versículos, tampoco es que haya una conversación entre Elías y Dios. No, no la hay. Y es por eso que puedo asegurarle a usted que implícitamente hay un respeto, a pesar de todo, hay un respeto de parte del profeta Elías para con el que hizo los cielos y la tierra, para con Jehová de los ejércitos, para con el que le llamó, para con el que hasta ahí le había ayudado y le seguiría ayudando más adelante. Eso lo veremos más luego. Pero hay un respeto allí, implícito. Repito, sí, él sale corriendo porque teme por su vida. No porque quiere huir de la presencia de Dios. Tampoco por cobarde. Era fuerte la presión que él tenía encima. Sí, es cierto, él dice que no quiere vivir más. Le da la impresión que llegó al final de su carrera. Pero no le echa culpas a Dios. Pero no manifiesta desprecio hacia Dios. Pero no se enfurece en contra de Dios. En cambio nosotros, por cosas más simples, más sencillas, más pequeñas que a veces nos acontecen,
tenemos la osadía de mirar hacia arriba, como hacia el trono de Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? No quiero volver a saber nada más de ti. Eso no está bien. Ante cosas que nos suceden a nosotros, más simples que las que le estaban sucediendo al profeta Elías, tenemos la osadía de hablar mal de Dios, de decir, Dios, tú nos quedaste mal. De decir, Dios, tú no cumples lo que prometes. Tenemos la osadía. El ser humano tiene la osadía. Muchas veces de llegar a decirle a Dios, ¿sabe qué, Dios? Me voy a cambiar de bando y me voy a ir del lado del diablo, que yo creo que él sí paga mejor que usted. Y salimos con una cantidad de necedades. Salimos con una cantidad de palabras absurdas, absurdas. Ahora, existen muchos peligros cuando nosotros como seres humanos nos manifestamos de una manera tan irreverente y tan insolente delante de Dios por algo que estamos viviendo, por algo que nos está pasando. Uno de esos peligros es que empezamos a soltarnos de su mano. Y cuando nos soltamos de la mano de Dios, créanme que las conclusiones van a ser funestas. Créanme que las conclusiones, los resultados van a ser de mucha destrucción, de mucho dolor, de mucha calamidad. Pero otra de las cosas, otro de los resultados que una persona vive cuando se enfurece con Dios y se le olvida que está hablando con Dios, es que al hacer eso con Dios, luego de ahí en adelante, sigue haciendo lo mismo con cualquier otro. Me explico. Si tú le faltas al respeto a Dios, no te será difícil faltar el respeto a tu cónyuge. Entonces, si te expresaste cual endemoniado delante de Dios, ponte a pensar entonces en algún momento cómo te vas a expresar delante de tu cónyuge cuando haya conflictos, cuando haya malos entendidos, cuando haya alguna clase de cansancio por X o Y motivo. Ponte a pensar también cómo vas a terminar expresándote delante de tus hijos. Ustedes se han dado cuenta a través de las noticias que han habido padres de familia a quienes por el lloro, por el llanto de sus hijos en la noche, en la madrugada o noche tras noche, se les saltó el bloque, se les alborotaron los demonios y fueron y agarraron a su hijo, a su bebé, y lo mataron. ¿Verdad que hemos escuchado esos casos? Óigame, y esos son casos de personas que nunca estuvieron de acuerdo con Dios. Esos son casos de personas para quienes Dios era un motivo de fastidio, era un motivo de repudio. Y luego de fastidiarse con Dios, de repudiar a Dios, una persona termina fastidiándose hasta con sus hijos, hasta con aquellos que engendró, hasta con aquellos que parió. Ni hablar de ahí para adelante, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con el resto de la sociedad, en fin.
Ya es cuando una persona llega al colmo de convertirse, por ejemplo, en un asesino serial. Es cuando una persona, por ejemplo, llega al colmo de convertirse en una bestia que viola niños por cantidades. Y es cuando una persona incluso, oiga bien, porque esto a veces pasa disimulado, pero no debería. Y es cuando entonces una persona incluso llega al colmo de cambiar de pareja, como si se estuviera cambiando de calcetines, de medias, de ropa interior. Hay personas que tienen quién sabe cuántos, entre comillas, matrimonios. Desprecian tanto a Dios que no les queda difícil despreciar a otros, aunque hayan dicho que los quieren, que los aman, aunque hayan dicho que estaban enamorados de ellos. Pero por cualquier asuntico no les va quedando difícil despreciarlos. ¿Por qué? Porque parten de una base, el desprecio a Dios. Entonces, veamos ahora sí, desde esta otra óptica, ¿quién muchas veces es más cobarde que quién? Se da cuenta que aquí el profeta Elías no actuó con cobardía. Aunque usted va y mira la mayoría de comentarios bíblicos de todas las épocas, y casi todo el mundo dice cobarde, 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 cobarde. Pero si hubiera sido un cobarde, le da la espalda a Dios. Si hubiera sido un cobarde, dice Dios, yo ya no quiero nada más de ti. Pero no, él no dijo eso. Él lo que dijo es, no quiero nada más de mí. Y salió huyendo y salió corriendo de una amenaza de muerte. Una amenaza que con plena seguridad, a no ser o a no ser que Dios hubiera metido la mano, se hubiera cumplido. Porque Jezabel era una mujer asesina. Jezabel era una mujer cruel, era una mujer miserable. Entonces la amenaza se hubiera cumplido de no ser, porque el Señor mete su mano. Pero nos damos cuenta que Elías no es un cobarde. Bueno, y aún así si alguien sigue pensando, no, debió haber actuado así y así. Bueno, está bien, es respetable. Pero independientemente de su huida y de su expresión de cansancio por la vida, nunca le dice a Dios, Dios, yo estoy cansado de ti. Nunca le dice a Dios, Dios, no te quiero ver ni en pintura. Al contrario, yo creo que Elías quería dejar de vivir para encontrarse con Dios. Yo creo que Elías quería dejar de existir para encontrarse con Dios. Pero póngase a pensar en esto, que sé que difícilmente ha pasado por la mente de todos ustedes. ¿No sería esa prudencia, ese respeto que el profeta Elías guardó allí en medio de uno de los momentos más difíciles para él? Ese respeto que él guardó hacia Dios, ¿no sería una de las razones por las cuales finalmente el profeta Elías nunca murió? Qué chistoso es esto, qué curioso es esto. Es como, de cierta manera, cómico. Pidió morir y nunca murió. Para los que no conocen la lectura de la Biblia, la historia bíblica, el profeta Elías fue raptado o arrebatado por el Señor a los cielos sin que viese muerte. Es decir, se lo llevaron así, vivito y coleando, en un carro de fuego,
que el Señor preparó para llevarse. Pidió la muerte y la muerte nunca le llegó. ¿Pero por qué? Una de las posibles razones, porque respetó a Dios. Lo mismo pasó con Job. Job respetó a Dios. Job no empezó a decir, ¿sabes qué, Dios? Tú eres un títere manejado por la oligarquía o por los yanquis. No. Job no empezó a decir, ¿sabes qué, Dios? Tú eres peor que una hormiga, que una cucaracha, que una mosca. No, nada de eso. Nada de eso. Y Dios lo bendijo. Ah, pastor, pero lo bendijo porque perdonó a sus amigos y oró por ellos. Esa es una de las razones. ¿Y el resto no cuenta? La fidelidad, la honra que Job le dio a Dios en medio de su dolor, ¿será que no cuenta? De la misma manera el rey Salomón, más adelante, se humilló delante de Dios. Rebeca, la mamá de Esaú, de Jacob, siguieron junto con Isaac siendo temerosos de Dios. Mis amados hermanos, que lo que nos esté pasando hoy por hoy, nunca nos ponga a contender con Dios. Contiende con el diablo. Contiende con los demonios en la autoridad de Cristo. Contiende con la brujería, con la hechicería, con el ocultismo, en oración y en ayuno. No a patadas, ni puños, ni a punta de correa. En oración, en ayuno, con una vida de santidad. Pero no contiendas con Dios. No le digas a Dios que Él tiene la culpa de tus deudas. No le digas a Dios que Él tiene la culpa del hambre que tienes quizás. No le digas a Dios que Él tiene la culpa de que tu cónyuge se haya marchado. No le digas a Dios que Él tiene la culpa de que alguno de tus hijos quizás esté en las drogas. No le digas a Dios que Él tiene la culpa de que no hayas podido salir como antes durante estos 3 meses. No le digas a Dios que Él tiene la culpa de tu enfermedad. No te enojes con Dios. No te alteres con Dios. No menosprecies a Dios, mi amado hermano, estimado amigo, no. Mira a ver con exactitud cuál fue la fuente, cuál fue la razón por la cual estás viviendo actualmente algo que te molesta, que te afecta. Pero date cuenta que en Dios está más bien la razón de tu salvación. En Dios está más bien la razón de tu gozo, de tu alegría, de tu rescate, de tu liberación. En Dios está más bien la razón de tu restauración. En Dios está más bien la razón de una nueva oportunidad. No alterques con Él. No le va bien a las personas que transan un pleito con Dios. No le va bien a las personas que transan un pleito con Dios. Lo digo por última vez. No le va bien a las personas que transan un pleito con Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si tienes que pedirle perdón al Señor, hazlo ahora.
porque no te dio vergüenza hablar mal de él y ahora sí te va a dar vergüenza pedirle perdón. Si tienes que pedirle perdón a Dios, hazlo ahora, en este mismo instante. No salgas con cuentos de que, ay, se te olvidó que tenías una cita, que ya se te acabó el tiempo. No, estuviste ahí 40 minutos o más. Ahora permanece y cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, perdóname por haberme expresado en contra de ti, en contra de tu poder, de tus planes, de una manera tan vil, de una manera tan insensata. Dile, Señor, perdóname por haberte manifestado palabras de odio. Perdóname, Señor, por haber dejado que se arraigara en mi vida, en mi corazón, la amargura con respecto a ti, Señor. Dígale, Dios, perdóname por haberte culpado de mis tragedias. En vez de reconocer que la culpa era mía o que quizás era de otras personas, pero no tuya, Señor. No tuya, Dios. Dile, Señor, perdóname por haber dicho neciamente incluso que si pudiera te mataría. Oye, hay tantas personas que han hecho hasta para vender con sus palabras en contra de Dios. Pídele al Señor que te perdone. Y no falta quien diga, no, tú ya blasfemaste, no tienes salvación, no tienes. Mira, has estado en pecado, has estado en ignorancia, has estado en la ceguera. Un ciego se puede caer porque no ve el hueco. Una persona puede blasfemar porque no se da cuenta que está hablando de Dios. Piensa que está hablando de un animalito. Pero así como Dios dio oportunidad a los ciegos físicos, Dios te da oportunidad a ti que estabas en la ceguera espiritual. Pero pídele perdón en esta hora. Dile, Señor, perdóname por mi irreverencia delante de ti. Perdóname por mi insolencia delante de ti. Perdóname, Señor, por considerarte para mí alguien fastidioso. Perdóname por considerarte alguien molesto. Perdóname, Señor, por ser odioso contigo. Perdóname, me arrepiento, Señor. Y dile a Dios, si me das la oportunidad, Señor, voy a revertir todo lo que hice mal. Lo voy a cambiar. Y ahora, Señor, te lo voy a dedicar en amor, te lo voy a dedicar en servicio, te lo voy a dedicar en obediencia, oh Dios. Padre Celestial, concede libertad en esta hora a muchas personas, Señor. Concede libertad en esta hora a muchas personas. Concede gracia, gracia tuya, gracia divina, aún a aquellos que por haber dicho algo feo, horrible acerca de ti, no se lo merecen, pero por eso es la gracia, un favor inmerecido. Concede gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Y que de ahora en adelante esas personas ya no hablen mal de ti, sino bien acerca de ti. Y no solamente cuando estén solos en algún problema, sino aún delante de los demás. Levántalos como voceros, como mensajeros de tu hermosura, de tu belleza, de tu grandeza, de tu salvación, de tu inmenso amor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Cambia la maldición en bendición, mi Dios. Cámbiala, Dios. Así como levantaste al profeta Elías, que quizás es algo que veremos más adelante, Señor. Te ruego, te suplico, Dios, levanta, oh Dios del cielo, a los que sin tener un verdadero conocimiento de tu palabra, hablaron mal de ti, Señor. Y mira, Dios, en esta hora, yo te presento a los hermanos que han estado soportando aflicciones y quebrantos muy fuertes, al menos para ellos, porque cada quien
tiene una resistencia diferente, pero te los presento, Señor, para que si el enemigo ha estado provocándolos a expresarse mal de ti, a empezar, entre comillas, a librar una batalla en contra de ti, Señor, no les permitas caer. No les permitas caer. Porque si ellos cayeran en esa trampa y empezaran a destruir su comunión contigo, más adelante otras comuniones, otras alianzas, otras relaciones que no deberían destruirse, también se destruirán. Por eso guárdalos, guárdalos. Mira que ningún joven de la iglesia hable mal de ti. Mira que ningún niño de la iglesia piense que tú no quieres a sus papás, que tú no quieres su hogar. Mira que ningún adulto de la iglesia hable mal de ti por algún momento de escasez que está viviendo. No, Señor. Mira que ningún pastor hable mal de ti por lo que hemos tenido que experimentar en los últimos tiempos. Glorifícate, Dios, para que todos podamos alabarte, para que todos podamos adorarte, para que todos podamos decirte, Señor, no entendemos, pero tú sabrás muy bien qué es lo que vas a hacer. Tú sabrás muy bien cómo sacarnos de esta situación. Tú sabrás muy bien cómo defendernos, Señor. Padre, y aunque otros, incluso personajes de una talla importante, expresaron su ira en contra de su existencia, en contra de su vida, en contra de su respirar, ayúdanos a nosotros más bien a darte gloria, a darte alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar, en el estado en el que estemos. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió, aquel que mi vida cambió. Que sigas adorando a Dios, que sigas expresándole palabras de amor, de gratitud, que Él siempre quiere escuchar. Y que Dios cambie todo lo que estás viviendo. Y que Dios te permita un nuevo amanecer, como se lo permitió a Rebeca, porque Jacob no actuó igual que Esaú. Como se lo permitió a Job, porque Dios restauró las cosas que eran de Job y las multiplicó. Como se lo permitió al rey Salomón, quien no murió llevado por el pecado, llevado por la maldad, como se lo permitió al profeta Elías, que tuvo una experiencia con Dios grandísima después de ese suceso que escudriñamos en la mañana de hoy. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Recuerda que es parte de tu vida. Gracias por haber estado conmigo en este culto. Recuerda que hoy, Dios mediante, 6:30 de la tarde, ahí estaremos nuevamente
para compartir juntos la palabra de Dios, para orar juntos, porque usted sabe que esa oración en unidad tiene unos resultados poderosos. Seguimos en victoria en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un abrazo enorme para todos ustedes. Hasta pronto.